No les he presionado, ahora sí ya les voy a presionar esta semana. Así que, ¿dónde estamos? Chicas? Listo, estamos 24 y somos 25, creo que somos. Ya se quedó. Ay, ay, ay. Está loco ese video. A ver, está. La señorita. Ella me pide permiso porque está enfermita. No les duele la garganta, no están con gripe, así. Estimados ingenieros, No, Inge, todo bien. sí, cuidarás. Verán que ahorita estamos en la cuarta ola, quinta ola, no sé cuál ola será. Está trágico, trágico. Es que ha habido bastantes personas que no se han vacunado, ¿no? Eso también hay que tomar en consideración. Sí, algunos recién se están poniendo la primera dosis. Sí, es lo que me... También en los bancos, en cualquier lado, ya no te dejan entrar sin el carnet, ¿no? Por ejemplo, no sé, el mall. No sé si es que en los bares están pidiendo eso, no sé. Ahora en los buses también van a pedir. Y a los buses que no pidan eso y les van a sancionar. Así se está pidiendo en los bares también. Es obligatorio tener la cédula y el carnet de vacunación. Si no, no se puede ingresar o no pueden ingresar. Imagínense. A ver, grábale, Faraón, ya está. Recording in progress. Listo, señores. A ver, vamos en orden, vamos con algunas cuestiones que tengo que decirles. Bueno, estamos en la segunda semana de enero. Ojalá ya termine esta parte. Necesito el deber. A ver, el deber es el capítulo. De una vez voy a revisar. Sí ve la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya. La tarea. Déjenme ver el capítulo. ¿Dónde está la fibra? Aquí está, el capítulo 11, ¿no? El capítulo 11 tienen que hacer del libro de Tomás, ¿sí? Que hay que resolverlo. De comunicaciones ópticas, ¿no? 11, 11, 6. Más abajo, 7. Es 10. ¿No? 9. 10. Y está el 11. Justo lo que hemos visto, ¿no? En ese orden casi se ha estructurado. Algo de historia, comparación, longitud, espectro, transmisores, tipos de fibra, propagación de la luz, ley de Snell, energía fotónica, eh, principio del ángulo crítico, cono de aceptación, tipos de propagación, configuraciones de la fibra, ¿qué más tenemos? Así, cono de aceptación. Aquí también está pérdida de los cables, dispersión, hace también las fuentes ópticas y receptores ópticos. Y ahí acaba el enlace, eso es lo que acaba el capítulo, ¿no? Entonces, la tarea va a ser hacer estas 30 preguntas y estos 17, si se puede decir, ejercicios. No es nada del otro mundo, pero hay que repasar. Eso es para, hoy es 10, para el 24. Tienen 15 días para hacerlo. Es individual el trabajo, ¿sí? Individual y a mano, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Primera cosa. Ya está la tarea de simulación en OptiSync. Tienen que hacer en parejas. Bueno, algo me preguntó, ¿no? Esto es para el día, bueno, hicimos para el día viernes, creo que estaba, no, jueves. Bueno, el OptiSystem para que hagan en parejas, sí. ¿Cómo quedamos en grupos? Bueno, no me acuerdo.
En En grupo, grupos, en Ana. grupos De quedamos. trabajo. En grupos, sí. En grupos, ahí sí rapidito, ¿no? En grupos. Ya, tarea de simulación del T-System en grupos con análisis de cada uno, ¿no? Pero bien hechito, haránle, para que suban. Ya les voy a subir la tarea para 15 días. Verán que tienen tiempo suficiente para el 24 de enero. Van a hacerlo. Para hacer esa parte. Esta semana yo creo que ya voy a acabar. Aparte de eso, me van a hacer un informe acerca de la parte de diseño de las redes de ODN. Van a hacer un resumen, un informe, un tipo manual de lo que ustedes entienden, de lo que es las normativas del diseño de las ODN, de lo que es el CNT. Ese también va a ser para la otra semana, necesito. Esta semana la otra. Entonces, una semana para esto y 15 días para hacer el trabajo, más la simulación que tienen esta semana. OptiSystem muy chévere, muy bonito, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Hasta ahí está claro, por favor, lo que vamos a hacer. De este libro, lo que van a hacer es un resumen de este libro. Lo más técnico posible que ustedes lo van a hacer. Por ya vamos a ver, por ejemplo, aquí sería como un manual. Este trabajo, hagámosle, ¿cuántos somos? 24, creo que somos. Hagamos en grupos de 3 de este informe. Pero bien chévere. No es a computadora. Lamentablemente tendrá que ser a mano. 2 dibujos tendrán de qué hacer, pero lo hacen. Aquí les indica todo, pero necesito que lo hagamos eso para adelantar una parte del diseño. Esto es parte del diseño que nosotros necesitamos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Segunda parte, a ver, hicimos el odómetro, hicimos esto de ahí. Ya, a ver, sobre el proyecto que les iba a mandar, la verdad es que no he pensado, aún estaba entre un amplificador de señal de CAF TV para sistemas comunes para poder quitarle las señales, por ejemplo, o reemplazarles con cable de fibra, pero lamentablemente hacer eso no se puede tener acceso a cables de fibra, ustedes no van a tener los conectores y hasta que busquen no van a hacerlo. Entonces, lo que sí van a hacer es crear unos amplificadores de señales para CapTV. Les explico el proyecto. No es difícil, pero es muy interesante trabajar en esta parte. Estaba pensando. Voy a hablarle el Open Board. Ok. Si visualizan la pantalla, me confirman, por favor. Sí. Ya. Lo que digo es que cuando uno tiene el proyecto número 2, ¿no? Proyecto 2 es que cuando uno hace el tendido por los postes, pero que grafica aquí, así, y uno tiene la casita con CapTV, es decir, con cable coaxial, ¿no es cierto? Entonces viene el cable, le tensan, le ponen, le bajan y le conectan aquí. Obviamente ellos tienen unos repetidores de señal grande, ¿ya? Pero cuando ustedes le cogen una televisión, pero quieren ponerle a 3 televisiones, ustedes utilizan un demultiplexor, es decir, un splitter de 1 a 3 o un demux. Entonces le conectan el uno viene acá, el otro viene acá y el otro viene acá. Chévere. Entonces, para nosotros quitarle, pues, supongamos que este abonado no ha pagado ya 2 meses, ¿y qué tenemos que hacer? Subirnos al poste y cortarle o desconectarle, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque no podemos entrar a la casa, quitarle, y entonces ahí ya se queda sin el servicio. Entonces, la propuesta es hacer 2 cosas. Uno, el primero es diseñar un amplificador de señal que se ponga después o en cada etapa. Ese es el trabajo de investigación que van a poner en CAF TV para señales con cable coaxial, porque la propuesta es hacer con fibra, pero no lo van a hacer. Van a hacerla ahí, van a ponerle aquí con CAF TV cada una de ellas para hacerlo, ¿sí? Y para que la señal normativas tienen que tener en cuenta, algunos dicen, hay que poner del splitter hasta la televisión, por ejemplo, digo yo, la distancia sea 10 metros, le ponen 10 exacto, no funciona. Debe haber una holgura, tienen que investigar. Primera parte, esto. Segundo, tienen que diseñar un sistema que yo, inalámbricamente, verán que solo estoy mandando ceros y unos, no voy a mandar chamas ni nada por el estilo, ¿no?
pero ahí viene el trabajo de investigación. Es que yo le envíe la señal y le abra, ya no permita que la señal se maneje dentro de esto. Entonces, este sistema va a ser un sistema más o menos IoT, porque todo el mundo tiene internet. Entonces, el sistema es controlable entrada y salida. Entonces, grupos de ¿cuántos somos? De 4 grupos, ¿no es cierto? Para hacer 4 proyectos. No sé, bueno, tendríamos 4 casas, digo yo un ejemplo, ¿no? Una, por acá otra, 2, 3, 4, y tendríamos que diseñarle que uno de estos, o diseñar una maqueta que sería más factible, crear el sistema, por ejemplo, porque este es cable coaxial, pero tendríamos que rebobinar el cable para poder ver la normativa y todo esto. El trabajo para qué, ¿por qué digo IoT? Porque nosotros debemos enumerar las casas que están conectadas aquí para nosotros diseñar el dispositivo que le vamos, uno sería el master, los otros serían slave, para nosotros configurarle y que sea el señor de la casa A, B, C, D, y que sea escalable hasta 10 o 15 o 20 sistemas para hacerlo. ¿Por qué no lo han hecho? Porque el sistema es replicable a cada señal, primera cosa. La otra, a veces no es necesario poner amplificador por el cable. Este es un trabajo de investigación para hacerlo. Primera parte. Segundo, nosotros hablamos de proyectos de desarrollo de telecomunicaciones. Al hablar de proyectos de desarrollo de telecomunicaciones, hablamos de sistemas IoT, ingenieros. Todo lo que vamos a tener a futuro va a ser Internet de las cosas. Tuning, vamos a ver los smart service y todo eso. Entonces, nosotros tenemos sistemas IoT que, bueno, van a trabajar inalámbricamente. Ustedes están cogiendo ahorita redes inalámbricas, ¿no es cierto? O sistemas inalámbricos. No, No, Inge. Inge. ¿En qué nivel están? Octavo, no cogerán octavo. Entonces, prerequisitos. Bueno, el IoT. El IoT me sirve, por ejemplo, para el cultivo, la agricultura, me sirve para el regadío, me sirve para las casas, para la parte domótica, aquí están ingenieros que cogen móviles conmigo, ¿no es cierto? Perdón, Inge, no Ingenieros. no se le escucha bien. Perdón, digo, a ver, espera. ¿Me escuchas bien? Ahí. Más o menos, Inge. Más o menos. Déjame ver cómo está. Ok, ahí me escuchas. Tal vez ahí me escuchan o no se escucha bien. Pregunto. No, Se Inge. escucha como lejos. Inge.
Ok, ahí sí me deben escuchar. Ingenieros. Sí. Sí, Ya, ahí sí. Ya, a ver, estaba conversando, lo que pasa es que me entré con el teléfono y era por eso que me demoré. Ok, ahora, por ejemplo, yo tengo la parte de domótica que nosotros manejamos, IoT, todo está trabajando con inteligencia artificial, a lo que estamos viendo. La pregunta es, ¿algunos de ustedes cogieron móviles conmigo? Bueno, están cogiendo, excepto el ingeniero Silva que aprobó. Los demás, por ejemplo, sí cogen móviles conmigo, ¿no es cierto? Nosotros hicimos un... No cogen móviles conmigo, No todos. nadie. no, todavía Inge, no. Sí, pero algunos sí, ¿no es cierto? Bueno, a ver, Estefanía sí coge conmigo. Bueno, lo que hicimos es que los sistemas IoT, vamos a hacerle, por ejemplo, para la parte de, ¿cómo se llama? De Alexa, programaron, hicieron una aplicación. Pero bueno, entonces dentro de esto lo que estamos haciendo es aplicando algo de un sistema IoT pequeño para que ustedes lo puedan hacer en una maqueta, pero no lo van a hacer con LoRa ni nada por el estilo, sino que simplemente van a hacer un CAF TV para poder amplificar la señal independientemente de la longitud. Si es corta, ustedes tienen que tomar en cuenta que la longitud puede ser, por ejemplo, puede tener una bobina aquí, puede ser exacta la amplificación de la señal y saber cómo yo le puedo desconectar aquí para saber qué usuario está conectado o desconectado de la casa que yo quiero. Y eso para poder identificarle, ¿no? Desde un host. Ese es el trabajo que van a hacerlo. No vamos a hacerle nada más. No sé si hay preguntas del trabajo, por favor. Ingeniero, no le entendí bien cómo entra el IoT en el CAT-TV5. Digo, en el CAT-TV. Voy a repetir, por favor. A ver. Repito de nuevo. Voy a borrar esto. A ver, ¿todos tienen CAP TV en la casa o no tienen? No hay. No. Oye, Entonces, ¿qué tienen? Satelital. Solo internet. Tampoco. Ya, ok. Entonces, muchos de nosotros podríamos tenerle también, ¿cómo se llama? Con las televisiones digitales de los smart, de los, ¿cómo se llama? De las TV Box, que le ponen, ahora, por ejemplo, muy poca gente está desapareciendo esto que les digo. Nosotros tenemos, por ejemplo, de los postes, vuelvo y repito, estos se conectan con cable coaxial y del cable coaxial viene y se conecta a la casita y tienen la televisión. Este es con CAP TV. Ya. La otra que, por ejemplo, están aplicando con internet es poner las Box TV, estas Box TV, que se conectan a través del cable del modelo inalámbrico, tiene una salida y de este inalámbricamente se pueden conectar a la televisión, siempre y cuando la televisión sea Smart TV. Entonces ahí aplica un costo, le van teniendo ese servicio y ya se conecta, ¿no? Lo que digo es de CAF TV, es que viene el cable coaxial a la televisión, pero algunos, esto cuesta $20 mensuales, más o menos, creo, no me acuerdo. Y prácticamente para hacerle más televisiones le ponemos a un demultiplexor, una entrada y varias salidas. Entonces yo pongo una, me voy a otra televisión y me voy a otra televisión. Hasta ahí está claro. Lo que pasa es que cuando le ponen bobinas, le ponen aquí o le ponen mayor antenas, mayores de televisiones, toca poner es un amplificador de señal. Ustedes tienen que diseñar un amplificador de señal para CAF TV. No digo que compren, ustedes van a diseñar la tarjetita chiquita que van a poner aquí antes o después, para que la señal coja todo, especialmente el canal, el Ecuavisa, el 8, todos esos canales que deseen. ¿Por qué les digo esto? Porque algún tipo de gente aún sigue utilizando las CAF TV, aparte de las Box, de los de Box TV que lo cogen a través del Internet. Hasta ahí no hay ningún problema. Sí está claro lo que hay que hacer. Hay que diseñar un amplificador antes o después. Ustedes tienen que investigarlo para ver si es que le ponemos antes o después. Sería después, ¿no? Porque no tiene sentido antes.
sino que después de cada conexión al cable coaxial, que le conecte una entrada y salga por él mismo con un amplificador aquí, para que la señal de calidad debemos tomar en cuenta la longitud del cable y otros factores. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos, sí, pero Ya, pero sí está claro lo que hay que hacer, ¿o no? No, Inge, no le estamos entendiendo bien. ¿Por qué? Sí, Inge, en caso de que nosotros no tenemos el Cap TV, o sea, ¿cómo podemos hacer? O nos toca conseguirnos un TV Box. No, ¿por qué? El TV Box es aparte porque eso no utiliza cable coaxial. Ese utiliza internet y ya entras a un programa, una aplicación y ya tiene los canales. Pero de ahí se conecta de aquí con cable coaxial. O sea, nadie de ustedes tiene Cap TV. no hay. Yo no dije. No, Inge. A ver, alcen la mano los que tengan Cap TV, alcen la mano aquí por el Zoom. Nadie. Ningún familiar de ustedes utiliza Cap TV. Todo por internet. No, Inge, Sí, sí, solo soy. TV nomás. O sea, todos tienen Smart TV entonces. Ya, o sea, el Marlon les vendió a toditos ustedes. A todita mi familia tengo vendido, Inge. Inge, yo no tengo tele ahorita. Y vecinos. Yo tampoco. Bueno, en realidad es que esta parte que les digo del Cap TV ya se ha reemplazado con el TV Box. Todito se ha reemplazado. A ver, y ahora yo quería que diseñen los amplificadores de señales, por ejemplo, esto era con antenas y diseñar para poder replicar la señal. Ópticos. Bueno, hasta eso, hasta pensar. Veamos la clase. Es que el primer proyecto sí está muy largo. Es que es de toda la ciudad. Y chuta, no sé. Nosotros estamos ya haciendo y sí está muy largo. Ah, también, ahora me acuerdo que tengo que subir, ya voy a subir el formato del diseño, ¿no? Porque esta semana tengo que acabar este capítulo 3 y entrar ya a lo que es multiplexación. Bueno, en realidad esta semana y la otra acabaré, porque entra redes y exclusivamente diseño. De ahí netamente necesitaríamos lo que es multiplexación y evolución, pero eso no me demoró mucho. Lo importante es aprender eso. Bueno, el diseño de la red de fibra óptica en Chipón sí hay que hacerlo súper bien porque tienen que ya simularlo en, ¿cómo se llama? En OptiSystem también, ¿no? Bueno, dentro de eso están los trabajos, ¿ya? Entonces ya vamos a ver qué les mandaría yo exagerado o algo pequeño entonces para hacer. Hasta ver. Ok, viendo esto, yo pensé que sí tenía. ¿En dónde nos quedamos? Me hace acuerdo, Faraón. Inge, el día jueves estábamos viendo lo de la simulación del OptiSync, porque el día miércoles le pedí permiso por lo que tenía que ir a ver la computadora. Ingeniero Bautista, ¿dónde nos quedamos? Antes de la simulación. Ingeniero Bautista. ¿Me escucha, Inge? Disculpe. Dime hasta dónde nos quedamos. La última clase antes de la simulación en OptiSystem. Nos quedamos hasta lo que era la estructura genérica de una OLT. ¿Estructura? Genérica de una OLT. Ah, Simón. Esta parte ya vimos y estamos viendo ya los equipos, ¿no? Sí. Gracias. Muy amable. Listo, ingenieros. Verán, lo que vamos a acabar de ver ahora son, nuevamente, estamos repitiendo. Yo lo que quiero es que ustedes le vean desde el enfoque que nosotros estábamos preparando las clases y cómo tenemos el enfoque preparado desde la vista del proveedor de CNT. Si ustedes ven aquí tenemos los elementos que tiene una red óptica PON
verán que tenemos la red broadband, la Ethernet, la GPON, y todos trabajan con una tecnología TDM, y ustedes ya saben por qué es TDM. Ojo con eso. Entonces, dentro de eso tenemos el equipo terminal, tenemos el ODN con el splitter que trabajan de 1.32 a 1.64, 128, y con las redes ONT. La red ONT, la infraestructura que le da el servicio con el dispositivo ONU, que es la unidad de networking optical que nosotros vamos a tener. Entonces, prácticamente cada uno está escrito. Y aquí la estructura general del OLT, del equipo proveedor que nos va a dar desde 32 hasta 128. Se va a configurar, es una configuración cross-connect, es decir, que es cruzada. Yo puedo tener una longitud de onda diferente a la una y a la otra. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a terminar a ver todos los componentes que tiene una red de fibra, características, estándar, elementos, para, nuevamente, ¿no? Y ver también algo de la red de GPON. No nos vamos a demorar mucho, y ahí sí, para la siguiente clase ya entrar a algo de consideraciones dentro del diseño. Y terminar lo que nos dicen de la parte de los, ¿cómo se llama? De la ODN, que es prácticamente de CNT. Todos estamos enfocados para que cuando ustedes vayan a trabajar, simplemente puedan aplicarlo o recordar lo que ya estamos viendo. Ok, entonces los elementos de una red PON, prácticamente tengo la LT, el ODN y el ONT. Entonces, dentro de esto, aquí vamos a ver, vemos la estructura. Seguimos con el mismo tema, ¿no? El tema son las redes de fibra óptica, las FTTH y las redes GPON. Estructura, vamos a analizar la estructura, componentes de la red, y dentro de la agenda vamos a ver todos los equipos de la red GPON, de la red EPON, en este caso PON, que son las redes ópticas pasivas, para entrar a las PON y terminar y entrar ya a diseño óptico dentro de esto. Ok, aquí tenemos las OLT que está dentro de la parte de la red BPON. Algunos de los equipos que ustedes van a ver, los elementos, por ejemplo, este es del Telabs Mildimax 1120, que lo tiene ranuras para tarjetas CPU para incrementar la capacidad de procesamiento. Tiene slots para PSU, que son las unidades de interconexión con otros equipos. Tiene 22 slots de propósito general para incrementar los puertos o salidas. Tiene primario expansión hasta 8 Shelby's, que son puertos para conectarnos con otros equipos de proveedores, o otro equipo que se puede conectar con otro proveedor. La capacidad que tiene en configuración bus es de 500 megabits por segundo. Lo interesante de los equipos, yo no les voy a preguntar porque antes de que me olvide la prueba de bien 8, anotarán en su agenda, hoy tienen una prueba de la unidad de bien 8 porque esta semana vamos a terminar. Y prácticamente yo no les voy a decir, díganme en qué los equipos, cuántos de los tienen. No. ¿Qué trabaja? ¿Para qué me sirve el OLT? El OLT me sirve para conectarme con otros equipos de proveedores que trabajan con señales eléctrico-ópticas o netamente ópticas. Y dentro de estas van a tener amplificados a través de, valga la redundancia, amplificadores. Ya vimos en la simulación que había el EFA, el SOA, el Raman, dentro de los amplificadores ópticos, que nos permitía también, hay los filtros que vamos a ver, ¿no? Dentro de esto hay que tomar en cuenta que los elementos o los indicadores que tiene este equipo OLT, que se ocupa para broadband, para banda ancha, a veces tiene un solo puerto de hilo para conexión con fibra óptica. Aparte de esto, también tiene o se puede configurar o soporta este equipo hasta con 32 ONTs, es decir, que puedo conectarme con 32 equipos simultáneamente con las tarjetas que tiene. La velocidad que trabaja es asimétrica, pero netamente en fibra. La ventaja es que se puede configurar simétricamente la tasa de transmisión. Tomando en cuenta que para bajado de downstream, bajamos con tasas de rendimiento de 622 megabits por segundo y de subida de 155, es como que fuera la cuarta parte, ¿no? Dentro de esto, lo interesante de este equipo de la BPON, prácticamente lo que nosotros vamos a tener es que podemos insertar tarjetas para aumentar el tráfico de datos de acuerdo al diseño que podemos hacer. Tiene también dentro de la BPON o de la BPON, tenemos, por ejemplo, 220 circuitos virtuales por tarjeta. ¿Qué significa esto? Yo lo puedo sectorizar, configurar a los circuitos virtuales para poder generar, por ejemplo, las conexiones en la que se hacía de uno a uno o de uno a varios,
para poder generar sus redes y prácticamente es igualito como generarle las VLANs, ¿no? Para hacerle virtual, es lo que le dice. Entonces, los circuitos virtuales prácticamente son los canales que nosotros podemos manejar a alta velocidad. Tienen conectores S para red, para conectarnos un UPC, que es para cuando se vaya la energía eléctrica, la podemos conectar y simplemente nos queda como una energía alternativa. Y dentro de el estándar para trabajar las VPON de este equipo OLT es la G983. Nosotros tenemos que acordar algunos estándares que vimos, la 984, la 985, la 986, para poder trabajar. Ahora, la estructura general de la ONU o la ONT. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un equipo o una entrada de la señal OLT, viene el ONU, viene todo esto, ¿no? Y viene la salida de lo que es el cliente de entrada y servicio, la N cantidad de clientes que podemos tener aquí. Entonces, la estructura de ONU, ¿qué tiene? Prácticamente tiene un PDM, es como decirle como que fuera esta señal entra y que fuera como un multiplexor al mismo tiempo, donde coge la señal de recepción y de transmisión. El PDM es un módulo de compensación también por dispersión. Acá trabaja, por ejemplo, el R, que es de recepción, trabaja a 1.49 micrómetros y de transmisión llega a 1.39. Este módulo trabaja con la MAC y funciona a la misma manera que un OLT, es decir, que la MAC, que es la codificación de la dirección física que tienen los equipos, le va a reconocer esto, es decir, a través de la longitud de onda con esta capacidad de poder reconocer la primera parte. Este módulo que nosotros le vemos ahí, prácticamente cuando vemos los datas, les va a venir con un montón de parámetros para poder conectarse y poder indicar cómo se puede conectar dentro de los dispositivos. Ahora, dentro de esto tenemos un multiplexor y demultiplexor internamente. Si fuera un multiplexor es que pueden venir varias señales y salir una, o el demultiplexor es que entran varias salidas, varias salidas y sale una, ¿no? Entonces, este ONU tiene una configuración que se puede configurar al mismo tiempo como multiplexor y demultiplexor. Y acá tenemos un dispositivo que se va a adaptar al ancho de banda que va a dar cualquier tipo de servicio que le va a dar al cliente. En este caso se llama como un adaptador de servicio. Los servicios de multiplexor y demultiplexor nos tienen que dar, por ejemplo, los datos de voz, datos y video al mismo tiempo. Entonces, el ONU se ve en forma general aquí, ¿no? Pero nosotros ya lo vamos a ver, por ejemplo, cuando ya veamos la estructura, vemos con gráficos y todo esto, ojo, estamos trabajando a nivel óptico, en esta parte también debería ser óptico. Si hay una transición de óptico a eléctrico, se demoraría un poquito y produciría un poquito de atenuación, ¿no? Dentro de esto, el servicio que se está adaptando al usuario, al hablar de adaptación, hablamos de que la velocidad de transmisión con la velocidad de acceso y la de subida van a ser diferentes para poder trabajar. Y la UNI, que es la interfase de red de unidad de interfase de conexión. Esta interfase puede ser eléctrica o puede ser óptica para el acceso al usuario. Prácticamente el ONU con el ONT tiene el PMD con el MAC en el multiplexor o de un multiplexor dentro de la estructura. Algo también que vimos de la estructura dentro de la simulación. Aquí tenemos, por ejemplo, los equipos ONT, pero bueno, este es de un equipo, ¿no? Un equipo, no sé si le notan, está con la carcasa, aquí se le abre, aquí está la fibra. Es como cuando viene el técnico y le deja las vueltitas enrollada con un sujeto con un adhesivo y ya está, ¿no? Pero aquí ya tiene una curvatura dentro de estos puntos que se acuerdan que eran los pods, que eran los puntos de acceso de voz que llamaban a los sistemas Recording stopped. ¿Qué pasó? ¿Salió Farón? Simón, yo pensé que ya me fui yo. Hasta que el ingeniero se conecte, ¿quién más puede grabar? ¿Quién, ingeniero Contreras?
Revise el ingeniero. Recording in progress. Bien, yeah. Esperemos que el compañero pueda conectarse. Yo voy a hacer las correcciones de ahorita, mañana es para. Ok. Bueno, dentro del equipo ONT, nosotros debemos tomar en cuenta que tiene interfaces de conexiones con las redes, porque tiene con conexiones fast Ethernet que va desde 10 hasta 30. Tiene un puerto, de CAF TV. Por eso digo, el CAF TV aquí le sale como que fuera, bueno, de distribución, ¿no? Pero una vez que normalicen las redes de televisión digital, ahí ya va a haber algunos cambios también, ¿no? Bueno, este viene con el conector RG59, viene con el servicio de 870 megahercios. La interesante de este equipo BPON es que nosotros podemos conectarnos al equipo y a través con un software que se llama Monitoreo y Management, podemos tener la interfaz, configurar las velocidades del puerto, el acceso, el estándar y todo eso, ¿no? Y la conexión que se va a ocupar es con el conector SC de fibra óptica de unidad y la curvatura que nos va a reducir la atenuación, ¿no? Que es importante. Dentro de los elementos activos, nosotros tenemos que tomar en cuenta los transceiver, transmisores y receptores. Dentro de los transmisores y receptores son aquellos elementos que convierten las señales eléctrico-ópticas a ópticas eléctricas, ¿no? En este caso, el diodo láser son semiconductores que son fuentes utilizadas, pero el principal componente en la red PON, ¿cuál es ocupado? El láser. ¿Cuál láser ocupa? El láser Fabry-Perot y el láser feedback distribuido. Por favor, cojan un lápiz y anoten en su cuaderno esto. Esto sí. Por favor, anoten. Redes PON, el transmisor que ocupa es el láser Fabry-Perot y el láser feedback distribuido. Sí, por favor. ¿Por qué se ocupan esto? Por la potencia elevada, por los anchos de banda, lóbulos de salida discretos, a lo menos como son láseres, son luz coherente, luz coherente porque tiene la misma frecuencia y la misma fase, ¿no? Y obviamente tiene una alta eficiencia de acoplamiento de la luz con la fibra. Espero que hayan anotado, ¿no? ¿Sí anotaron esa parte? Mande. Disculpe, ¿sí me puede permitir de nuevo grabar? Porque tuve un salto con el internet y me salí de la clase y ahorita ingresé y no puedo grabar. Sí, lo que pasa es que le dejamos al señor Contreras que te dé grabando para que te pase, Faro. Ya. Dije, gracias, ya, porque justo tuve ese problema con el internet, ya, gracias. Dije. No, tranquilo, ya sabes. Nosotros pensamos en todos. Entonces, recuerden los transceivers. Ya, chévere, no hay problema. Vamos a ir un poquito rápido porque no me puedo demorar mucho. Sí, y el jueves tenemos prácticas de laboratorio. Ya empezamos las prácticas de laboratorio. No le he subido, les soy sincero, porque vamos a armar esto. Quiero armar esto, voy explicando y no, ahorita no hay tiempo para eso. Ok, LEDs. Si yo manejo los LEDs, acá transceiver, yo manejo láser, Fabry-Perot y láser feedback. Pero también puedo ocupar LEDs. ¿Por qué puedo ocupar LEDs? Porque este de láser ocupo para las monomodo y este es para las multimodo. Entonces los LEDs, el común con diodo láser de alta potencia y LEDs de corta distancia y los económicos. ¿Cuáles son los que yo cojo? No voy a coger un LED, sino se llama módulos del diodo láser, ¿no? Prácticamente que son muy caros. Algunos vienen con una matriz de láseres y tienen que tener un sistema on-collet, es decir, que tienen enfriamiento para reducir la alta temperatura que tienen, ¿no? Aquí, los láseres se ocupan para largas distancias y dentro de las aplicaciones PON, ¿qué se usan? Se usan los LEDs. Por favor, no se olvidarán. ¿Sí? Un ratón. Coge eso. Voy a llevarse la computadora. Ay, justo ahorita, papi. Toma tu mouse. La cogerás. Ok. Entonces, dentro de las redes PON se utiliza los LEDs, pero es para redes pequeñas, ¿no? Dentro de los elementos de la red PON que tenemos las ODN, vamos a ocupar prácticamente splitter, fibra óptica, mangas. Las mangas son los recubrimientos. Regularmente las mangas tienen
son de material ignífugo, es decir, que no van a prenderse por nada del mundo, ¿no? Es un poco costoso, pero son las normativas que le pone. Dentro de los factores que yo debo manejar la red PON, yo tengo los ODN, que son los donde se presentan las mayores pérdidas del sistema. Ojo con esto. ¿Por qué? ¿Por qué las ODN? Porque ahí se tiene el splitter y las conexiones. Se aumentan las conexiones por los conectores que yo tengo. El ODN es lo más costoso de desplegar y de mantener. ¿Por qué lo más costoso? Porque ahí tengo varios equipos que pueden tener uno 16, uno 32, uno 16, porque están los de splitter, están los cables de fibra, está, por ejemplo, ahí tengo que utilizar las fusionadoras, tengo que poner las repetidoras, tengo que poner las mangas. Entonces, no es que tengo un hilo, tengo cientos de cantidad de hilos donde yo tengo que hacerle, por ejemplo, mantenimiento, tengo que etiquetarle, y prácticamente hoy en el Ecuador, las ODN es el elemento importante porque controla la distribución hacia los ODN, los ODN, hacia los equipos ONU para tener el acceso a los usuarios, ¿no? Aquí sí existen sistemas o software de control de tráfico para poder gestionarle dentro del sistema. Los diseños de las redes ODN deben ir de la mano con la política de la empresa. ¿Qué significa? La normativa, por eso hay este folleto que se consiguió, porque la normativa se dice diseño de ODN, pero ya está dentro de la ODN, ¿dónde está? Dentro de la red Chipón o dentro de la red FTTX, que nosotros vamos a ver, ¿no? Y la cual las ODN se denominan las target del negocio, ¿no? Entonces, algunas veces vamos a ver las target, es la ODN regularmente. Aquí tenemos el splitter óptico, no sé si se dan cuenta, tengo una entrada, una salida, pero tiene por capas y tengo una entrada con varias salidas, o puedo tener entradas con varias salidas, con varias capas. Este dispositivo divide la potencia óptica transportada en una fibra entre dos o más, ¿no? Este elemento es pasivo, pero sirve para dividir la señal óptica de entrada de un extremo hacia otro. ¿Sí? Entonces, más o menos así es la estructura, pero acá vamos a ver el splitter con los fiber arrays que tienen entrada y salida. Entonces, el splitter tiene una entrada, N splitter salidas, o tiene N número de 2 entradas y tiene N número de salidas. Entonces, dentro de esto, la etiqueta o la forma que tiene es que tiene una a varias salidas. Puede ser que tiene 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, 1 a 6, 1 a 8, 1 a 10, 12, 16, 24, 32, hasta 64. Yo puedo trabajar con algún grupo de trabajo hasta 64 y puedo dejarle que a futuro se pueda ocupar debido a la cantidad de usuarios que se van a conectar, ¿no? Y de 2 yo puedo tener hasta 32 cantidad de usuarios. Uno para transmisión y recepción. Aquí en cambio tengo uno por transmisión y recepción al mismo tiempo, pero con multiplexación de onda, que es tan rápido la velocidad de procesamiento que hablamos en nanosegundos, que hablamos de una parte de la fracción del segundo en transmisiones de datos, en fibra óptica. Aquí tenemos los modelos y tipos de splitter. No sé si le ven. Aquí tenemos, vean la cantidad de fibras y cada uno viene con sus conectores SC. Acá tiene la bandeja para cubrir. Vean acá también cuando salen los cables. Vean aquí cuando se tiene un arreglo, cuando tiene el splitter de 1.64, 32 y cada uno tiene que estar conectado con, no sé si le ven este como capuchoncito blanco, es porque está conectado y tapado a la fibra. Se saca el capuchón y se conecta, ¿no? Esto es para evitar que se haya una partícula de polvo que se conecte. Aquí tengo un amplificador de señal para conectarle y esto debe ser de larga distancia, yo que sé, será un kilómetro tal vez, será unos 100 metros de conexión para poder hacerlo. Hay algunos que nos miden para poder hacer la inserción de extracción para poder ver el nivel de intensidad que tiene, ¿no? Y todos están conectados, estos splitter, modelos y tipos van conectados dentro del ODN de una cajita para poder etiquetar las vueltas que necesita como sistema de fibra de backup, ¿no? La fibra oscura es fibra de reserva exclusivamente, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Aparte de esto, nosotros vamos a ver los divisores. ¿Qué son los divisores? Son las tarjetas o los niveles que tiene rack. Es decir, que yo tengo un nivel, vean,
Aquí tengo para abajo y para arriba las etiquetas, que es para 288 suscriptores. Acá tengo 2 niveles, que tengo arriba y abajo, que tengo para, más o menos deben ser de 216 cada uno. Y aquí tengo para 4 bandejas, donde yo tengo más o menos de 212 cada uno para tener 864 canales. Estos son los divisores. Espero que me entiendan esto. Estos son los divisores. El divisor es la unidad que transmite y viene con el equipo de conexión y tiene varias salidas. Este acá está como decir el splitter más o menos para que lo vean. Entonces tengo uno a varios que se conectan a este divisor y este divisor se conectan aquí como que fueran tarjetas, se van insertando. Entonces yo puedo tener varias tarjetas que pueden tener, ya que sé, una 16, 32 y se van etiquetando, ¿no? Todo lo que es cableado amarillo es para abonado de última milla, ¿no? Para poder acceder dentro de esto. Y los conectores que se ocupan son los conectores SC o ST, que son los famosos verdecitos o azulitos para que ustedes lo vean, que son de terminal redondo, perdón, cuadrado, que es la puntita que tiene para conectar y mejor inserción, ¿no? Aparte de esto, tenemos otros modelos de splitter en cascada. Este es para la parte aérea, no sé si la han visto. Es como que fuera una semi-elipse y si se le abre, tiene para poner las bandejas, pero esta parte tiene como que fueran niveles. No sé si le ven una bandeja, otra bandeja y viene como que fuera una nave, ¿no? De Star Wars y viene la inserción de entrada y salida y ojo, el splitter debe tener la entrada con una entrada de fibra y varias salidas y se van etiquetando y se van guardando la fibra de reserva y se le viene. Esto es para la parte aérea. El primero entra, se sale, sí, obviamente que eso vale para instalar la fibra y colocarla, ¿no? Dentro de los splitters. Aparte de eso, tenemos estos divisores de cascada de cierres ópticos que ustedes la han de ver en los postes, que vienen con un tubo negrito aquí y sale la fibra. Algunos utilizan el aéreo, otros le usan ya en pozos, donde colocan este divisor de cascada, donde prácticamente tiene una entrada y viene varias salidas, y tiene 1 a 8 splitter, tiene 1 a 16, algunos ya tienen internamente la conexión, o no, otros no vienen y toca mandar las salidas para poder hacer las conexiones y dar las vueltas, etiquetarlas. Tiene una bandeja aquí, esto sale para arriba para poder abrirla y tener. Es como una manera de protección este divisor de cascada. El divisor de cascada es que los de abajo se va para una ODN y este se va para otro ODN de otro servicio, que es la ventaja de este equipo, ¿no? Ahora, dentro de los elementos pasivos, la manga de empalme. Esto es importante, la manga de empalme, porque yo tengo que hacer la cantidad del empalme de fusión, que más o menos le hacemos a 2300 grados centígrados, que dura ni una parte de fracción de segundo, ¿no? Para poder trabajar. Dentro de esto aquí tengo, por ejemplo, debe ser la entrada, el ajuste, la salida, la longitud que debemos tener en cuenta, y dentro de esto tiene la cobertura. Este tipo de manga de empalme depende del tipo de fibra que ocupemos. No es lo mismo que tener un monofibra de 16 hilos o 32 hilos, yo tengo que hacerle para cada uno un empalme. Y una vez que tengo ahí, tengo que darle el área de cobertura para dejarlo y obviamente con la manga para evitar de que haya algún problema, ¿no? No sé si han visto la pistola de calor, ¿si han visto? ¿Se han trabajado con esa pistola de calor? Creo que vale entre 20 y 50 dólares, dependiendo el nivel de calor, pero se regula, ¿no? O sea, también se calienta y es para el plástico, le van ajustando. Esto es algo parecido, también hay una pistola de calor pequeña, donde como que fuera un sorbete en la cobertura, se le pone y ya se incrusta en esa nueva unión que tiene, ¿no? Para minimizar el error que pueda tener, aunque no creo que tenga error, porque más que todo es la atenuación cero que debe tener el pan. Los elementos pasivos, aquí tenemos el ODF. Verán que estamos viendo estas fotos. Cuando veamos diseño en el Ecuador, vamos a ver las fotos que están en las centrales en el Ecuador. Aquí vemos el armario o el armario de distribución óptica. El arreglo de puertos en los racks. Vienen los racks, viene con los ADN, cada uno, vean cómo está. Se abre aquí y vean cómo viene el splitter a las salidas. Cada una de estas bandejas. Aquí está abierto uno. Y vean la cantidad de ODNs que tiene. Y todos unidos en un solo armario. Se llaman los famosos ODF. El arreglo de puertos al lado del equipo OLT. Este es un equipo netamente de un armario
netamente óptico para poder trabajar. Dentro de los elementos pasivos, nosotros vamos a trabajar con la fibra óptica, que ya sabemos, fibra monomodo o multimodo, ¿no? Para trabajar, ojo con lo siguiente, para trabajar las fibras SMF single modo, que se conoce como SMF, las MMF multimodo, por favor, eso hay que dejarla, pero para las fibras single modo se usan para transmisiones de backbone de larga distancia, obviamente, y las de multimodo para conexiones locadas. Por ejemplo, pueden ser para redes de campus universitarios, ¿no? Que no están a largas distancias. Las redes de acceso FTTX y GPON se utiliza fibra monomodo. Anoten, por favor, eso. Repito, las redes de acceso FTTX y GPON utilizan redes SMF, ¿no? Que tienen un diámetro de 10 micrómetros, ¿no? La banda espectral, así como vemos el espectro electromagnético, aquí tenemos la banda espectral. La banda espectral prácticamente trabaja con intervalos de 5 nanómetros que van hasta 1 milímetro del infrarrojo. En comunicaciones ópticas trabajan del espectro de 800 a 1675 nanómetros. Verán que nosotros vimos que solo trabajaba hasta 1550, pero en realidad puede llegar hasta 1650, pero puede llegar hasta 1675 nanómetros. Anoten esto, por favor. Estoy dando las preguntas del examen, no creo. Necesito que guarden esto. ¿Sí están anotando lo que les digo, por favor? Inge. Ah, ya. Entonces, como quien dice, ya quiero que pase. Ya. Wendy se desconectaba el teléfono. Por razón que nadie llama acá a la casa. Ok. Voy a arreglar hasta eso. Listo. Dentro de las normativas de la ITU, nosotros tenemos 6 bandas espectrales. ¿Qué quiero decir eso? En vez de llamarles bandas UHF, UHF, las bandas C, K, KU, igualito hay aquí. Entonces, las bandas de distribución que van especialmente para redes monomodo de largas distancias, vamos a trabajar desde 1260 a 1675, nanómetros. Estas bandas se denominan dentro de las bandas utilizando, por ejemplo, amplificadores ópticos que se puede utilizar. Las bandas de regiones se llaman la O, la E, la S, la C, la L y la U. Déjenme ver si está aquí el rango. Déjenme ver. Sí está. Dentro de las bandas, sí están las bandas de operación. Ok, entonces está dentro de estas las bandas de operación que nosotros vamos a tener. Aparte de eso, las ventanas de operación se repiten. Primera, segunda, tercera, pero nosotros tenemos cuarta ventana. Primera 850, la segunda 1330, otros solo trabajan con 1310, 1550 y la cuarta que es 1650, que puede llegar hasta 1675 ingenieros. Dentro de esto, verán que estamos viendo las bandas de operaciones que son visibles, bueno, infrarrojo otra vez que nosotros vamos a tener, pero aquí están las bandas espectrales. La banda original, la banda extendida, la banda S que es short, la banda C que es convencional, la banda L que es long y la ultra long, que es banda extensiva. Entonces, las bandas O va desde 1260 a 1360 nanómetros. La banda E va de 1360 a 1410. La short que va de 1460 a 1350 a 1460. La C que va de 1530 a 1565, la L que va de 1565 a 1625 y la Ultra Long de 1625 a 1675, de 6260 a 1675. No voy a preguntar las bandas de operación. Lo que sí voy a preguntar es las bandas. ¿Cuántas bandas tenemos? Tenemos 6 bandas que trabaja el espectro óptico. La ventaja de aquí es que si trabajamos en la primera ventana de 850, multimodo. De 1300 a 1310, como dijimos, multimodo, monomodo. 1550 monomodo, 1625 monomodo. Y desde 1300 a 1520 trabaja monomodo. Solo las de multimodo trabajan en 1300 a 1310. No se olvidarán eso. Eso sí quiero que se acuerden. Estas bandas de frecuencia ni Batman se acuerdan. Listo.
Entonces, dentro de esto, nosotros vamos a tener las bandas de operación. Vean, tenemos la longitud de onda en función de las pérdidas. Esto es importante, porque nosotros vamos a tener aquí 1800, las bandas, 1800, pero nosotros sabemos que va solo hasta 1675, y las pérdidas va en decibeles por kilómetro, puede llegar hasta 10. No podemos trabajar ni menos ni más de eso, porque aumenta la atenuación. La banda O tiene una atenuación bien bajita, la E o la OH, en este caso la E, sí sube un poco, la S baja, la C también y la L, ¿no? Pero muchos de todos estos, especialmente la banda E, con algunos necesitamos utilizar amplificadores ópticos. ¿Cuál es el elemento que más bajo tiene la atenuación? La banda C, ¿no? Prácticamente la banda C trabaja con WDM y en CAF-TV. No se olvidarán eso. Recuerden que multiplexación por división de longitud de onda, ¿no? Con mejores técnicas, ¿cómo mejoramos eso? Es cuando fabricamos fibras ópticas dopadas. Dopadas. Entonces fabricamos fibras en la banda E, que está disponible también, ¿no? Para cada uno debemos tener en cuenta. Las redes GPON o las redes PON en su mayoría trabajan en las bandas O para upstream y la banda S para downstream. Repito, la banda O trabaja en las bandas O para upstream, para subir, y para bajar trabaja en la banda S, porque tiene menor atenuación, es la que más se ocupa, ¿no? Por favor, esa cosita anotar, porque eso les va a servir cuando vayan a trabajar, aunque algunos van a decir, no, trabajemos de mayor longitud, entonces la banda C o L, ¿no? Que puedan trabajar. Dentro de esto aparece un componente, vean aquí la longitud de onda, en función de las pérdidas. Aquí tengo los nombres, ¿no? Voy a aumentar un poquito. Tengo original, extendida, corta longitud de onda, convencional y longitud de onda corta. Pero aquí me dice punta de agua reducida, SWP. ¿Qué pasa esto? Verán, nosotros trabajamos solo con fibra monomod. Vamos a trabajar desde 1250 hasta 1675, pero una vez que esta fibra monomodo se presenta la atenuación en el rango de 1833, especialmente nanómetros, aumenta la atenuación. Vean esto, 1825, no noto lo de abajo, 1385, por aquí más o menos, es justo en la banda E. Este de acá, no sé si le notan, perdón, voy a rayar. Aquí. Más o menos, no, disculpen que no. 1300 y algo llega, ¿no? Por eso dice 1383. Esta región que nosotros tenemos la mayor cantidad de atenuación en la banda E, se denomina punta de agua. Como que hubiera una gotita de agua ahí, ¿no? Dentro de esta área se producen iones de hidrógeno. Bueno, de hidrógeno o hidroxilo, que le dice, dentro de la estructura del núcleo de fibra, del núcleo de vidrio. ¿Ya? Entonces, dentro de esto, la fibra que tenemos de esta área de las OH, algunos le dicen, lo que pasa es que cuando se fabrican las fibras, al momento de enfriarles, algunas le ponen en el agua y se quedan algunas moléculas, ¿no? Entonces, estos iones absorben cantidad de energía de luz. Esto lo que hace es que aumenta la atenuación de la banda E, exclusivamente en esta banda E. Estos iones se pueden extraer durante la fabricación que se llama Live-Skov, SWP, que es Live-Skov, el proceso de fabricación, reduciendo así los picos de atenuación en la banda E. Es decir, que yo le puedo dopar a la fibra, yo puedo fabricarme una fibra. ¿Pero qué significa? Más costoso. Así yo le puedo reducir los picos de la banda E y obviamente la atenuación. Y con esto hago que la banda E pueda ser considerada como una banda de mejor rendimiento para poder ocupar dentro del espectro óptico de las bandas de vidrio de sílice, ¿no? Que nosotros podemos trabajar. Pero eso es para que ustedes lo sepan, ¿no? Nosotros no es que vamos a ver este error y esta parte que nosotros tenemos. Ok,
Ahora, vamos aquí. Sí, perfecto. Vamos a ver la tabla comparativa con los estándares. Esto es fundamental para ya tener en cuenta la fibra, la G652. Esto es ya con la fibra óptica, ¿no? Es decir, yo tengo la tabla comparativa de la G65 que 2, 3, 4 y la 655, las que se utilizan. ¿Qué parámetro voy a tomar en cuenta? El diámetro, el revestimiento, el error de concentricidad, de no circularidad, longitud de corte, pérdida por macroflexión. Si es que yo le doy vuelta, se produce una microcurvatura o una macrocurvatura. Prueba de tensión, coeficiente de dispersión cromática y coeficiente de atenuación, que es importante tener. Déjenme ver si es que hay otros parámetros más que le tomar. No. Entonces, aquí está un cuadro comparativo. Nosotros cuando hagamos algún trabajo, por eso se les manda en el número cantidad de veces que procesen. Me mandan unas tesis, unos perfiles, 20, 30 hojas, ingenieros. Yo no voy a leerme 30, 40 hojas. Yo veo esto, digo, chévere, yo entiendo. Aquí está lo que puede estar descrito en 10 o 15 hojas. Entonces no tiene sentido. Dentro del diámetro vamos a ver la longitud de onda, cuál trabaja mucho mejor o más adecuadamente. Nosotros, mucho mejor, la más adecuada, la G652 es la que nosotros ocupamos para fibra monómodo dentro de ducto, ¿no? La longitud de onda, tolerancia, revestimiento de diámetro, por ejemplo, pérdidas de macroflexión, número de vueltas hasta 100 hay que darle, la máximo es de 0.5 decibeles, soporta 0.5 presión, coeficiente de dispersión que puede llegar a 0.093 por nanómetros al cuadrado por kilómetro, coeficiente de atenuación 0.05 y 0.4. ¿Qué me interesa a mí? El coeficiente de atenuación y el de dispersión cromática que tiene. Eso me interesa. Vamos con la G653, que es para fibra hasta la banda de 1550. Estos son valores de diseño. Acá me interesa el número de vueltas 100, máximo prueba de tensión si soporta, trabaja en 1550. La dispersión cromática, longitud es 0 mínimo y 0 es máximo. Acá, allá. La dispersión valor, es decir, que el mínimo máximo con la longitud de onda que voy a trabajar, entre mínimo y máximo de 1500 a 1600, yo voy a tener una dispersión cromática de 0.085 picosegundos por nanómetros al cuadrado por kilómetros. Es decir, más o menos picosegundos, ¿no? La atenuación se reduce a 0.35 decibeles por kilómetro. Tengo la G654 que vamos a trabajar en 1550, que es muy, muy buena. Acá yo voy a tener, por ejemplo, me interesa el número de vueltas, que sea hasta 100, y la atenuación. Ya no tiene dispersión cromática, ya no lo tiene. Igual la siguiente, ¿no? Si trabajamos en la tercera y cuarta ventana de operación, o la tercera, mejor dicho, pero en la cuarta. A mí lo que me interesa de aquí es no tiene dispersión, y aquí es algo importante que la atenuación se mantiene, no sigue más arriba del valor. Entonces, si yo trabajo con la G652 dentro de la segunda ventana hasta la tercera, tengo dispersión cromática, pero si aumento a solo la longitud de onda en 1550, la dispersión cromática es nula, y lo que hago es trabajar con la coeficiente de atenuación, ingeniero. Dentro de los elementos pasivos tengo cables para planta externa. Verán que estamos viendo algo de diseño también. Verán, tomen en cuenta lo que necesitamos. Planta externa, esto se llama outdoor. Externo o exterior, vamos a llamarle outdoor o indoor, cable de planta. Interior local, indoor, bueno, son nombres. Nosotros hacemos planta externa, cableado, lo que nosotros hacemos como redes teléfonos tienen hecho. Lo que dijo el ingeniero es verdad, ¿no? Diseño tienen que hacerlo súper. Ok, los cables de fibra, ya vamos a terminar esta parte para poder dejar solo Jipón y empezar. Los cables de fibra, nosotros vamos a coger lo de construcción y holgada. Este de construcción va a ser holgada de fibra de 250 metros y ajustada con 900 micrómetros con varios hilos. Holgada voy a tener de un tubo o multitubo. Si es de uno, varias fibras, pero de un solo tubo. Multitubo, tubecitos, alrededor de estas deben tener varios hilos de fibra. Aquí en este multitubo es
altamente resistible a la tensión, ¿no? Por la cantidad de electrones que tiene. Otro de estos, los cables de holgada, vean aquí, es como que fuera un cable coaxial. Tengo, por ejemplo, la parte de cubierta exterior, de ahí viene prácticamente una armadura, después viene una cubierta interior, después viene un elemento de refuerzo, después viene un tubo, ¿cuántas capas? 1, 2, 3, 4, 5 capas de protección. Y después viene la fibra holgada, o sea, holgada que no viene tan presionada, ¿no? 2 hilos para poder transmitir. Ese es de construcción holgada, unitubo, que viene hasta 2 hilos, ¿no? Eso hay que tener en consideración. Verán que estos tipos de hilos que estamos viendo o los parámetros que estamos analizando son los que se ocupan en diseño óptico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el multitubo. Ven aquí el multitubo. De los que vimos ya en cables de fibra, por ejemplo, no sé si le notan. Exterior, armadura, interior y algo especial. Elemento de refuerzo, este es metal, como que resiste más la tensión en la parte de tensión, ¿no? Esta parte C, que es del tubo poliarámida o amida, que le dicen, es donde están los cables con colores que viene. Y finalmente viene la fibra óptica, que viene holgada, pero con varios hilos. La diferencia es que viene con un eje central, ¿no? Que viene holgada igual de la misma manera. Entonces, dentro de los cables hay que tomar en cuenta que si son ajustados, por ejemplo, los ajustados, tenemos la cubierta exterior, tenemos este elemento de refuerzo, viene y después vienen las fibras, por ejemplo, en este caso las de elementos de refuerzo también, o recubrimiento, y finalmente viene la fibra cuando son ajustadas, el diámetro es de 125 micrómetros. Cuando ya no viene esto y solo viene con la fibra de refuerzo, elemento de refuerzo con los elementos de recubrimiento, especialmente este cubrimiento exterior, viene ya con el elemento B que se llama recubrimiento para longitud. Cuando viene de 2 pares es más grueso. Perdón, es menos grueso porque vienen 2 y vienen separados, que es lo importante, que viene a 900 micrómetros, a diferencia del otro que es de 125 micrómetros, ¿no? Ahora, para seleccionar el cable, debemos considerar algunos parámetros, como son los siguientes. Aquí les dan algunos tips, como, por ejemplo, elección de cable. Se considera el tipo de instalación, si es interior, vertical o horizontal. ¿Cómo ve la ubicación? Si es exterior, subterránea, aérea o enterrada, como dice. Si son elementos envolventes y acabados, es decir, que solo va a ir sobrepuestos, debe ir en un armario, panales de conexión, cajas de distribución y empalme, o simplemente es de conexión con cable. Todo esto es importante para poder yo seleccionar el cable. ¿Sí? Dentro de esto, las condiciones de tendido. Ya vimos algo. Las condiciones de tendido, hay que ver las agresiones mecánicas. Si es que se tensa, los impactos de disparo es cuando se va a tensar, como un látigo, ¿no? Esas son las resistencias de impacto que le tienen que hacer para ver si el cable soporta, no se queda deformado la curvatura del cable o algún tipo de situación. Ahí viene otras que son las agresiones térmicas, ¿verdad? Que se llaman agresiones de este tipo, una parte técnica que le llaman, es ver la temperatura en partes externas y las microcurvaturas, cómo soportan en la parte externa. Las microcurvaturas son cuando tenemos, por ejemplo, las vueltitas, pero en círculos pequeños, o las macrocurvaturas, las que son así las más grandes. Entonces eso hay que tener en cuenta. Y las otras que son, por ejemplo, las agresiones químicas, que son por hidrógeno o protección hidrofuga. Por ejemplo, estas condiciones de tendido es cuando, bueno, estas acciones químicas es muy raro cuando hay un ambiente químico que puede tener, pero le ponen en consideración porque recuerden que la fibra óptica está donde son las petroleras, las condiciones de temperatura, condiciones de que se deben cambiar abruptamente, y si es que no se cumplen las condiciones puede producir un chispazo y explotar. Entonces, no es juego esa parte, entonces las acciones químicas también muy en cuenta para la parte petrolera. Dentro de las... Pregunta. Mande, dígame.
Y en esto de las consideraciones de cable, también no habría que considerar el spam o eso no le ve. ¿Qué cosa da Nathan? El spam, Inge. El spam. Ujú. ¿Se le consideraría o también para Dentro- la selección del cable? A ver, el spam. La verdad que yo te digo que el cable, más que todo lo que van a ver son la parte mecánica y térmica, temperatura, tensión y la parte química en las petroleras donde la variación donde se maneja químicos. Por ejemplo, el spam se debería tomar en cuenta. Buena pregunta. ¿Sabes que no le... Es que depende del ambiente. Por ejemplo, yo le tomaría el spam en la parte química. Ahí le tomaría, en las otras no. Porque el ambiente es muy volátil. Inclusive, por ejemplo, en la parte petrolera, te dicen que tú debes ir con jean, con botas, ni sé cómo. O sea, son situaciones. Si vos no respetas, inclusive la tela de la camisa, porque la camisa, si es que tú no tienes de tal y es algodón, ni sé cuánto, produce, por ejemplo, se reseca tanto por el calor y la humedad, que, por ejemplo, tú al momento de hacer un movimiento brusco con el brazo, puedes producir un movimiento tan rápido que puedes producir un chispazo. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Pero hablamos de ambientes muy extremos, ¿no? Al hablar de eso. Pero lo que sí es real son las mecánicas. Yo les puedo decir eso en entendido. Y las térmicas exclusivamente cuando son aéreas. Eso que tiene que aumentar o soportar más que todo en la selección del cable, ¿no? No sé si está claro ahí tu respuesta, Nathan, por favor. Me confundí un poco, Inge. Pensé que el spam era esa distancia que hay entre postes, porque he visto, bueno, cuando estábamos haciendo ese deber que nos mandó de los cables de los proveedores de Ecuador, Bien, uno de los parámetros decía que era el spam y que era la distancia entre postes, por eso me confundí un poco. spam. Ujú. Yo lo que digo es que aquí vos tienes la función seno. Lo que tenemos de seno es que forman así colgando en telefonía. Y lo que vos haces colgando entre dos postes, esto se llama vano. Este es vano que le deja. Y aquí está el seno. No sé si es que estamos ahí. Eso, bueno, dime. ¿Y entonces qué significaría ese parámetro spam en los datasheets de los cables, Inge? Yo le tenía Eh, entendido que era la distancia entre los postes. sí, a ver, ¿cómo se escribe? Spam con N, así. Ajá, con N me parece que era, que le vi en los datasheets. En los datasheets de los cables. O eran los Ajá, proveedores de los fabricantes que te daban eso. en los datasheets porque, bueno, la mayoría de proveedores como que directo lanzaban el datasheet del cable que están vendiendo. ¿Ya? Entonces ahí uno de esos parámetros decía que era spam. ¿Pero qué valor te daba ahí? En metros, por eso, según lo que le entendí más o menos lo que estaba explicando, pensé según era la distancia entre postes. A ver, déjame ver el spam. Lo que pasa es que hay otro parámetro que se llama, por ejemplo, yo me confundí con el otro que era el NAF, que le decían el PAN más o menos. Por eso te decía, el NAF estaba dentro de las mangas del OLT o NT o el ONU. O sea, yo me confundí con este que es el NAF. Entonces, al revés, que nosotros tenemos, que son los accesorios que está dentro de los equipos. ¿Sí? Por ejemplo, vos tienes fibras ópticas que vas a encontrar los ADSS SPAN de 100 metros. Más o menos las has encontrado así, si no mal recuerdo. Sí. Ya. Esto de SPAN o de 100 metros se llama cubierta. Sí, está diseñada para instalaciones aéreas, pero para plantas externas. Este tipo de cubiertas. Este SPAN que nosotros le vemos prácticamente. Bueno, el span es prácticamente la estructura interna del cable, en pocas palabras. Sí, no nos confundamos ni con este ni con el otro. Hay un montón, ¿cómo te digo? Nomenclatura, ingeniero, que hay que tomar en cuenta. El span, pongámosle aquí. Span no es nada más que la estructura interna del cable, compuesta por hilos de fibras arámidas y de Kevlar que brindan fuerza de tracción, es una parte mecánica, ¿sí? Y la distancia máxima, ojo, la distancia máxima
que soporta el cable, siendo el más común por el más económico el span de 100 y 200 metros. Eso significa. Casi me confundí yo también con el otro. Yo pensé que me estabas diciendo el NAF, era por eso que decía yo para los equipos. Entonces, el span, buena pregunta. Yo la verdad que no me acordaba de este. El span es la estructura, ¿verdad? La estructura interna de cómo están los cables dentro de un cable, la fibra, los hilos aquí. Esta estructura interna está formada por cables de hilos de cubierta que vimos anteriormente, por hilos de arámidos y de Kevlar que brindan tensiones de tracción y la distancia máxima que soporta el cable. Es decir, que yo para soportar una tensión mecánica debe tener un span de 100 metros o de 200 metros. Y de ahí ya le comienzo a poner otro poste y ahí sí otro poste. ¿De cuánto? 100 metros o 200 metros. Es por eso que tiene la cuadra. Ahí estamos más claros. No sé si estamos claros ahí, ingeniero. Sí, Inge, gracias. Sí, buena pregunta, Nathan. O sea, casi me dejas... Yo me confundí con el NAF. Ese es otro parámetro. Cuidado con ese. Muy buena pregunta, así como también el ingeniero Veloz, también con esa fibra ensangrentada, dijo, no, sangrienta. Son términos que utilizan los ingenieros, ¿no? Los técnicos que van trabajando. Ok, vamos a hacerle una sola, ¿les parece? Para ya terminar, porque ya va a ser 3:30. Dejarles 10 minutos no tiene sentido porque se van a perder el hilo ahorita que están en estado sonámbulos ya. Ok, ahora, las condiciones de instalación. Verán que estamos viendo las condiciones. Regularmente cuando son enterrados, es decir, cuando son subterráneos, necesitan un soporte metálico. Obviamente porque necesita soportar la presión, pero no es que está el cable encima de la tierra, sino está dentro de una cubierta. Hay que manejar el número de fibras que vamos a manejar. Por la humedad hay una protección holgada con relleno de gel para evitar la humedad. También tiene un conjunto de cables, tiene unas cintas de protección, de etiquetamiento para poder aguantar la tensión y la sujeción del cable. Cubierta termoplástica, la cubierta termoplástica es para etiquetar al cable. Una armadura de acero coarrugado similar, es decir, que es altamente resistente. El acero es el que se puede dañar, pero el cable se mantiene por la cubierta. Y una cubierta exterior termoplástica. Estos regularmente, vuelvo y repito, son de materiales ignífugos, que si es que hay algo, regularmente, por ejemplo, en las petroleras he visto este material cuando ya le ponen por tubos de PEAD, de tubos de alta densidad. Regularmente, estos cables son ignífugos, especialmente también para las redes, las FTDX, las de escritorio y todo esto, y son netamente costosos, pero ellos siguen la normativa y asegurando la calidad del usuario, al usuario, pero con normativas técnicas, ¿no? Ahora, esta cubierta termoplástica tiene antihumedad y es ignífuga. Ojo, que nunca se va a prender. O sea, eso es lo chévere. Y la armadura de acero es altamente resistente, por eso también su costo. Ahora, lamentablemente, estos 2 años de pandemia las cosas bajaron porque nadie consumía y gente construía, obviamente los que tenían plata, los que no, hay jodidos. Ahora ya nuevamente se está volviendo, inclusive con las nuevas condiciones económicas y globales, está subiendo. Esto del acero es un material muy deseado y está por un costo elevado y por eso tal vez, y también se sube el costo de los cables de hilos de fibra, ¿no? Que eso hay que tener en consideración. Ok, dentro de esto, la instalación aérea tiene un soporte dieléctrico. El dieléctrico es el mejor aislante del mundo. Significa que así se moje, no pasa energía. Y eso sería real. Si yo tengo, por ejemplo, las cercas eléctricas, ¿han visto? Las cercas eléctricas, no sé si han visto sus botones negros que está pasando aquí los cables de mande. Ya. De aquí, estos capuchones son dieléctricos, ¿no? Es decir, son buenos aislantes, porque así se cae el tubo y esto está sujetado a una red eléctrica o conectado a otra parte de una cerca, por ejemplo. Entonces, regularmente el dieléctrico es hecho de, ¿cómo se llama? El dieléctrico que está en el cable coaxial.
Se llama teflón. ¿Se han visto ustedes ese material que viene circuito integrado, que es de plástico, que es sumamente duro, pero con una gilet se corta? Ese es un dieléctrico, que a pesar de que se moje, no pierde sus cantidades o sus propiedades de aislantes. De mejor, primera cosa. Eso debe ser, es costoso. Uno si quiere trabajar con dieléctrico, deme un metrito de dieléctrico, para que le dan en la nuca, ¿no? Si no, tiene que comprar las planchas que venden, eso sí le venden. Aquí hay que tomar en cuenta que la parte de la instalación que debe manejar el dieléctrico, como va a estar canalizada o aérea, si es que se va a mojar en este caso, nos va a tener un buen recubrimiento. El número de hilos, especialmente en canalizada, hay que verle. Por ejemplo, antes venían cables de 1.200 pares, 2.400, 3.000 de cable de cobre para las redes telefónicas. Ahora viene un cable de 24 hilos, queda lo mismo. Entonces, es holgada porque se pone con relleno de gel antihumedad. Hay gel. O sea, es un mundo medio simpático de la fibra para poder trabajar. Tiene también cintas de protección, tiene una cubierta termoplástica, es decir, que es ignífuga. La presión igual si hubiera. Tiene fibras arámidas si hubiera una fuga interna, si es que entrara la fibra, si se dañara. Y también tiene termoplástica para que no haya ningún tipo de fuego, alguna cosa dentro de la parte de la fibra. Hay que tomar en cuenta que sin protección adicional, los cables exteriores son canalizables con elementos de protección antirroedores. Ojo con esto. Los cables exteriores son canalizables, elemento de protección antirroedores. Así pueden estar tascando, no, o las fibras arámidas pueden estar, ¿no? Pero no me acuerdo si cuando hice las prácticas decían que este tipo de material tenía un olor que no les atraía a los roedores, ¿no? Especialmente para atascar, no era algo agradable para ellos. Y ellos lo hicieron de esa manera, pero el recubrimiento, ¿no? Aquí tenemos algunos tipos de hilos o de cables que se ocupan aquí en el Ecuador, especialmente, por ejemplo, el central de tubo, no sé si le ven aquí, central de tubo. Sí, central de tubo, y vean aquí viene fibras arámidas y cubiertas, y acá viene otros hilos, y vean cuántos hilos viene aquí de colores. Habrán unos 50 hilos. Este es holgado con un solo tubo. Acá viene holgado con varios tubos, pero con una central de tubo de acero para soportar abierto la chaqueta, las fibras arámidas, cada uno viene con un cable y cada uno puede venir con 12 hilos. Entonces, este tipo de fibra se llama SLT, acá se le llama el CLT. Perdón, este es el CLT, perdón, porque este es una central de tubo. El otro es la fibra que viene con un solo tubo para cubierta y tiene un montón de recubrimientos. Y ese hilo del Kevlar o Mylar, aunque no lo crean, es altamente resistente. Es como el hilo de soga, ustedes le quieren romper. Por más que lo hagan hasta con los dientes, no vale. Tienen que cortar algo con cuchillo. Algo parecido pasa acá. Ok, aquí tenemos para internas los cables que nosotros trabajamos. Por ejemplo, aquí vemos alrededor de los cables, aquí tenemos una distribución de cables alrededor. Aquí tenemos unos como que fueran de backup o de recubierta, y los cables duplex que vienen con cables de 2 pares. Aquí viene con cables, por ejemplo, de distribución, vean, vienen varios N número de fibras. Y estos cables a veces encontramos en las centrales, con los tubos centrales especialmente para canalización. Entonces imagínense cuál cable será el que viene de la Universidad Técnica de Cotopaxi, lo de Ambato, que se ve irratalado. Por eso es importante la etiqueta. Y identificar eso, tendría que hacer pruebas. No, ¿sabes qué? De este canal A que dice aquí, vamos a ver el cable rojo ha sido. Entonces busco la A, la B, la C, lo que esté etiquetado con el cable rojo, identifico que va de la UTA a Ingaurco, lo que sea, o de la UTA, en este caso, se va a la ESPE, alguna cosa, ¿no? Pero esto ya son con redes sumamente grandotas, especialmente en las redes troncales, se puede tener esto. Pero no podemos salir fuera de la realidad que está especialmente ahora en las redes de redes GPU, ¿no? Entonces yo voy a tener, por ejemplo, de una sola hebra oval que viene el cable, viene las fibras arámidas, viene 2 hilos, viene la fibra, viene con 2 hilos, con bastante cubierta, y viene con 2 hilos como que fuera un cable gemelo, ¿no?
que se llama SIFCOR de estilo, el estilo SIFCOR, no sé si le ven que está separada, es como que fuera un cable gemelo, parecido a lo que se maneja en redes eléctricas. Dentro de esto, ahí vienen los cables AFL, ADSS. Estos cables son para redes es este de acá, en pocas palabras, pero vele, en vez de vista lateral, viene de vista superior, que prácticamente vienen elementos de cubierta, vienen elementos de tubos holgados, viene estructura, viene un eje central de dieléctrico, que es muy bueno, viene tubos holgados alrededor y vienen los cables de fibra. Cada uno de las fibras viene con fibras arámidas, viene cubiertas de polietileno, viene con envolturas de núcleo de higroscópica, viene cordones de ruptura, o sea, viene bien hecho, ¿no? Y vienen algunos tipos de cable. Esto regularmente cuando se ve estructuras para redes telefónicas o centrales para redes de larga distancia. Dentro de este viene el cable submarino, que también nosotros ocupamos, es decir, ¿pero dónde? Nosotros tenemos que salir desde dos puertos, una que viene saliendo de Salinas o desde Esmeraldas a cable Panamericano. Eso nosotros tenemos que conectarnos. Entonces viene el polietileno, un buen dieléctrico. Segunda capa, viene tereflato de polietileno. Otra capa para que soporte especialmente el agua y la presión. Viene varias capas de alambres de acero trenzado. Después viene una barra de aluminio resistente al agua, si es que ya hubiera un daño. Viene un policarbonato, un plástico de alta densidad. Viene un tubo de cobre o aluminio. Viene vaselina. Apenas lo creen. Ese tubo con vaselina, pero no es la vaselina que ustedes creen. Se denomina vaselina, es como un gel anticorrosivo y un gel para que haya holgura al movimiento del cable. Verán que en la Tierra está en constante movimiento, se mueve el cable en el mar y este cable comienza a moverse y esta vaselina hace que, o este gel, no vaselina, hace que el cable pueda moverse dentro del mismo, ¿no? Y obviamente vienen las fibras ópticas, es por eso que viene. No le toman en cuenta que se pone esa vaselina normal, no, vienen para fibra, que es un poco más costosa. Dentro de esto, los conectores, que prácticamente hay que hacerlo en conexiones. El típico es de 0.5 cuando es una mala conexión. La atenuación aparece hasta de 14 dB. Esto se ocupa para fibras multimodo. Ven, el conector debe tener mismo pulido, ¿no? Porque regularmente aquí viene el adaptador. Viene el conector, el PC, un conector PC que une las dos. La tasa de inversión ya se viene, acá está muy abierto, ¿no? Que es menor a 0.25 y cuando tiene una buena respuesta es mayor a 40 dB. ¿Sí? Cuando es buena la recepción. El conector habitual para monomodo y el otro que es el APC, que es un adaptador que se puede conectar y que puede ponerse sin que esté pulida las dos fibras, pueden tener una distorsión de ángulo de 8 grados. La intersección está entre 0.4 y 0.9. Cuando ustedes cogen el APC que diga para TV cable, debe estar entre 0.4 y 0.9. Si es mayor o es menor, está mal. Si este es menor a 0.25, la inserción de bajas pérdidas es mucho mejor, pero si es mayor, hay que tener problemas. Las pérdidas es mayor a 60, si es mucho menor es mejor, pero debemos estar dentro de ese rango. Las aplicaciones de la PC para cable TV y sistemas de alta performance para redes de ISP especialmente, ¿no? Dentro de los conectores que se aplican para redes en el Ecuador para diseño, por favor, vamos a ocupar las FC, las SC, las Europa 2000 y las ST. Las FC, que se llama Face Contacto o contacto de cara a cara, son las empresas que fabrican, son las niponas y el Telegraph, con bayonet y rosca para cable multimodo y monomodo. Las SC, que son Square Connector, las empresas niponas, que son tipo push-pull. Las Europa 2000, que son en forma de diamantes, que tipo son bayonetas, son bajas y altas en recepción. Y el Triumph, que son las LT, fabricante de las Lucent, la fabricante de una empresa, y son de tipo bayoneta de inserción, ¿no? Entonces, dentro de estos conectores son los que más se ocupan para las redes. Aquí tenemos los cables, perdón, con los conectores. Estamos repasando todito para que quede claro. Aquí tengo los FC, punta circular, vean aquí. Aquí también tengo los PC, los DIN, cubierta mecánica el conector. Aquí tengo los SC,
con el conector. Aquí tengo el PC y el APC con un conector metálico. Aquí tengo el ST con cable para Pictel. Aquí tengo el Europa 2000, ¿no? Que viene con inserción de bayoneta. Son los que más se ocupan, son este de aquí y el de acá. Y el de Europa también es muy bueno, pero claro, hay que trabajar. Yo en la facultad tengo estos bayonetas para poder hacer la práctica, pero bueno, un momento lo haremos. Y listo, esos son los componentes que se tiene dentro de la red. Ahora, recién vamos a ver la GPON. No sé si tengan preguntas hasta ahí, por favor. Sí, porque la GPON no es nada más que unas 10 diapositivas para entrar ya al diseño, consideraciones de diseño, y ahí sí empieza. Todito empieza. Para redes GPON. Estamos bien. No sé si tengan pregunta, algo que no entiendan, por favor. Todo. ¿Alguna inquietud, por favor? Ya me duele la garganta ya. Una pregunta. No, hijo. Bueno, descansemos ahora sí, a ver, 8:40, 8:50, lo mismo que nada. Ingeniero, buenas tardes, dice. Me hacen bullying en las tesis a mí. Le manda a revisar y me dice que le revise. Voy a revisar. Ok, avancemos 5 minutos más y terminamos, ¿ya? Porque me imagino que deben estar cansados ustedes también. Oye, o descansamos o seguimos o qué hacemos. ¿Qué desean? Los 5 minutos más, hijo. Sí. Ya, los últimos 5, ¿ya? Veamos esta partecita. Ya hemos visto, solo que estamos recapitulando, espero que se quede claro. La prueba va a estar muy interesante, muy, muy interesante con todas esas cosas. Y vamos a ver diseño también, entre esta semana y la otra y acabamos diseño. Estamos bien con las simulaciones de esto. La última semana de enero vamos a ver multiplexación y del 31 al 4 vemos fibra en el mundo. Pepa, solo que estoy haciendo el trabajo en algunas diapositivas aquí. Ok, así, sí mandé la página. Ok. Bueno, las redes GPON, como ustedes saben, son parte de las redes PON, pero con gigabit, ¿no? Esto fue creado en el año 2004 a través del estándar 984.x, ¿no? Todos los servicios de prestación de GPON se hacen a través de los servicios de IP, donde las tasas de transmisiones que manejamos en la casa es de 1.25 y 2.5 gigabit por segundo. Y las tasas de transmisión llegan hasta 100 megabit por usuario. Anotarán esas cositas. El estándar, las tasas de transmisión y cuánto llega por usuario. ¿Sí? En algunas configuraciones llega hasta 100 megas. NetLife, ¿hasta cuánto ofrece? ¿Hasta cuánto ofrece el ancho de banda NetLife? Hasta 100 megas, creo. Sí, por eso les digo, ¿no? 100. Por eso es la razón, ¿no? Porque tiene tecnología GPON. Bueno, los estándares de aquí, características, 984, la tasa de transmisión, utiliza splitter hasta 128, utiliza tramas que es el GEM, las aplicaciones para CapTV, utiliza downstream de AES, que es la encriptación, y utiliza la protección por errores. Dentro del flujo de tráfico que nosotros manejamos, las redes GPON, necesita conexión entre el equipo de servidor y el equipo terminal para accederlo. ¿A través de qué? De fibra óptica, con longitudes de onda que pueden ser simétricas o asimétricas, con un ONT que pueden llegar hasta 64 terminales. Es decir, aquí vemos la estructura del tráfico. Es decir, que yo tengo los equipos OLT, ¿no? Convierto la señal de 1490 a 1390, aquí viene un otro servicio, que viene un conversor óptico, viene un amplificador EDFA, viene un splitter o un coupler que es WDM, un multiplexor. Aquí viene el splitter. Aquí tengo 3 longitudes de onda muy diferentes
y cada una hace un broadcast. El ONT va a tener a lo que el usuario necesita. Entonces, el usuario necesita datos, ¿sí? Entonces, hace con el OLT de datos. Por ejemplo, acá yo que sé, debería ser CAF-TV, ¿no? Me imagino porque es eléctrico óptico. Acá viene el otro usuario, quiere solo datos, acá quiere datos y CAF-TV. Llega a todos, ¿no? Y le permite a través del filtro óptico que vaya. Entonces aquí tenemos, es algo muy importante, multiplexado, que eso también ya vamos a ver. Lo importante de la práctica laboratoria también es ver el multiplexado, que vamos a hacer la simulación el día jueves, para que le vean y cómo es importante los filtros y cómo mejora el ruido con el filtro y el amplificador óptico, que también es súper chévere. Entonces ahí vamos viendo que Red GPON se aplica bastantísimo también para las CAF-TV, pero ahora ya viene con lo que vende el ingeniero, ¿cómo se llama? Marlon. ¿Cuál es el paquete más básico que vendes, ingeniero? Un dispositivo, $8, un mes. ¿En serio? ¿Un mes? Sí, ¿Y quedas todo ilimitado? sí, para 3 dispositivos. Pero todo tiene que ser Smart TV, ¿no? Claro, bueno, hay Smart TV, PCs, lo que es Mac, lo que es Windows, cualquier dispositivo, tablet, teléfonos, todo eso. ¿Y qué pasaría si es que yo solo tengo 2 Smart TV y un usuario quiere y tiene otra que no es Smart TV? ¿Qué le harías? Ahí sí, el TV Box. ¿Ya? Claro, el TV Box alerta, ¿no? Ujú. Listo, listo. Entonces ya te molesto para ver cómo hago negocio con vos, porque pagas 20 y me da lo mismo que pagaste a ti, pues, y mucho mejor y con mejor resolución. Sí, sí, es Lo súper único- bueno. Claro, ya, ya. Entonces ya te molesto más tardecita, Mar. Ya, ingeniero. Ya, gracias. Entonces, listo, chicos. Aquí está. Hasta aquí vamos a quedar el flujo de datos que hemos visto. Vamos a ver el flujo de TDMA que ya hemos visto también. Toda esta estructura hemos visto. Vamos a recordarla. ¿Por qué? Porque es importante cómo le da el enfoque CNT. Y ahí sí empezamos diseño. Que son unas 3 o 4 diapositivas que ya me imagino están cansados. Hasta yo también. Solo para verlo. Vamos a recapitular esto y la siguiente clase vamos a empezar a diseño. Diseño de las redes FTTX-GPON. ¿Qué consideraciones necesitamos? Comenzamos. Vamos a ver el balance óptico, que es lo que se hace, y no es nada del otro mundo, y qué consideraciones se tiene, y los equipos, y los cálculos que se debe tomar en cuenta. Más, lo que yo necesito es que ustedes quiero que vean la normativa de diseño, por favor. Esto necesito un informe. Lo pueden hacer a computadora. Ya, este informe harán en la computadora. ¿Por qué? Porque tienen que diseñar. Si van a hacerlo, tienen que hacer en Visio los diagramas y todo esto. Pero haránlo súper bien, ¿no? Para que ustedes también quede muy claro esto y poder seguir. ¿Alguna pregunta hasta ahí, ingenieros? ¿Sí está claro el deber? ¿Sí está claro hasta dónde hemos visto? Ahora solo nos falta ver una recapitulación pequeñita de GPON y nos entramos a diseño óptico. Y el día jueves vemos multiplexación ya con el diagrama chiquitito ahí en simulación y otro debercito y seguir haciendo los trabajos. No sé si hay algún tipo de pregunta, por favor. No, hija. Listo, quedaríamos ahí, ingenieros. Quedaríamos ahí por el momento para que no se me sature. Por favor. Listo, si no hay ninguna pregunta, ya les voy a Recording activar stopped. los deberes para el día de hoy en 8. Por favor, la prueba también que tienen que dar y todo esto. No hemos visto nada aún. Tienen que leer. Si han puesto atención es lo que vamos a preguntar. ¿Alguna inquietud? Ninguna. Listo. Quedamos ahí. Les agradezco por conectarse y Dios mediante estamos. ¿Alguna pregunta, cualquier cosa? Me escriben por WhatsApp. Y ya voy a subir el capítulo de multiplexación y harán el deber nada más. Y ya está habilitado las demás cuestiones que hay que hacer. Por favor. Cuídense. Nos vemos. Paz y bien. Hasta luego. Hasta luego. Luego, Hasta luego. Pasen bien.